cuando tuvo ataques, esos ataques de pánico, dijo en uno de sus salmos, dijo lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Saben que uno de los salmos más conocidos del mundo, el Salmo 23, qué es lo que dice allí? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. ¿Sabes qué? El diario caminar con Él, el orar y pasar en meditación, es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Cuando estamos meditando en lo que Dios está diciendo en este día: yo te redimí, no temas, mío eres tú eres mi posesión, mis hermanos. Y allí podemos ver entonces lo maravilloso que es el Señor vez tras vez en situaciones difíciles. Vemos a Jesús caminando sobre las aguas, ¿te acuerdas de eso? Estaban remando, había un viento contrario, nos dice la palabra de Dios, y aquellos discípulos estaban cansados, estaban agotados. Cuanto más remaban, más se apartaban de la orilla, estaban angustiados, y allí se aparece el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las palabras, las primeras que salen de su boca? No teman, no teman. Pedro quería salirse de la barca, porque esa barca se estaba hundiendo, pero veía que caminar, yo creo, no sé, es mi pensar, que Pedro no estaba tan interesado en ver si él podía caminar sobre las aguas o no. Él quería salirse de la barca porque aquella barca estaba por hundirse y estar con el Señor. Si él veía que el Señor estaba caminando sobre las aguas, él quería ir hacia donde estaba el Señor Jesucristo, que tenía control sobre la naturaleza. Vamos a ir a 1 de Juan, en el capítulo 4, y vean ustedes lo que nos dice el apóstol Juan aquí. 1 de Juan 4. Vamos a ir al versículo 9, 10, después al 18, pero 9, 10, vamos a comenzar ahí. Nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vean, para mí el vivir es Cristo, que vivamos por Él. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué significa esto? Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y vemos aquí, mis hermanos, conocer que este Dios nos ama a nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Fue Él el que tomó la iniciativa de venir a buscarnos. Fue Él el que nos busca a nosotros. Por eso ahí Juan, en el capítulo 3 y versículo 1 de esta misma carta, dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando empezamos a conocer a pleno cuánto nos ama Dios, estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios, y al ser perfeccionados en el amor, cuánto Dios nos ama a nosotros, empezamos a ver, mis hermanos, el poder gozarnos en ese amor. Podemos entender ahora que este es nuestro Padre, es nuestro Dios, Él está con nosotros, Él desea que entendamos que Él está al nuestro lado, que no nos va a abandonar nunca. Y esto no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar por problemas. No es eso. El Señor está diciendo que en este mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Allí en Mateo 10, versículo 28, el Señor le está enseñando a sus discípulos que iban a ser entregados a la sinagoga, a los concilios. Y le dice: no teman por lo que ustedes van a decir, porque en ese momento el Espíritu les va a poner las palabras que ustedes tienen que decir. Y ahí viene el ánimo del Señor. No teman a los que matan el cuerpo, sino teman más bien a aquel que tiene potestad de enviar a las personas al infierno. A ese tienen que temer. Pero dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Pedro está escribiéndole a la iglesia, primera de Pedro, segunda de Pedro,
Pedro está escribiendo ahí a la iglesia que está siendo dispersada, nos dice en 1 de Pedro 1:1, que a la iglesia que está siendo dispersada en Asia. Y anima a esa iglesia perseguida, les está diciendo, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña haya venido sobre ustedes. Y entonces le dice, gócense porque están siendo participantes de los padecimientos de Cristo Jesús. Saben, los discípulos estaban encerrados, las puertas cerradas cuando el Señor fue crucificado, ¿se acuerdan? Lo fueron a enterrar y estaban encerrados, nos dice allí en Juan 20, versículo 19, que estaban encerrados por temor a los judíos, por temor a los fariseos, a este concilio que había puesto a muerte al Señor. Y sin embargo, viene el Señor Jesús, se aparece enfrente de ellos y le dice, todo va a estar bien. ¿No es interesante que Pedro, en Hechos 4, está confrontando este concilio? Ya no está con miedo. Le está diciendo a este concilio, es más importante obedecer a Dios antes que obedecerlos a ustedes. Pedro se había sacado todo ese temor. El mismo concilio que puso a muerte a Cristo, ahora Pedro los estaba confrontando y le estaba diciendo, ¿saben qué? Es más importante obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes. Por eso el Señor le dice, no se preocupen por lo que ustedes van a decir. Palabra va a venir en ese momento. Y podemos ver que la promesa de Jesús ha sido cumplida en nosotros porque nos dice a nosotros que Él rogó al Padre que el Consolador estuviera con nosotros y en nosotros. Y al tener el Espíritu Santo podemos ver lo que eso significa para el creyente, porque de allí, por ejemplo, Pablo cuando habla con Timoteo, le manda una carta a Timoteo, le dice, Pablo le dice a su hijo espiritual, le dice esto: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu, el Espíritu Santo, que es de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio. Por eso entonces podemos observar que este Dios, este Señor, lo que Él sintió, ¿saben? El Señor sintió el desprecio de gente, el Señor sintió lo que es el abandono de los suyos. Esto a mí no me asombra para nada porque como seres humanos tenemos características que cuando somos puestos a prueba, ¿cuántas veces fallamos? El Señor le está diciendo antes de ser entregado, quiero que lean conmigo, vayan conmigo a Juan 16 y vean el versículo número 32. La hora venía, el Señor estaba angustiado, había orado, estaba por pedirle a los discípulos, oren conmigo. ¿Y saben qué? El Señor, anticipando a todo eso, a todo el dolor que se les venía enfrente, déjame hacerte una preguntita. ¿Cuántas veces, a pesar que tienes a tu esposo, a tu esposa, que tienes a tus amigos, que tienes compañeros o personas en una iglesia y has dicho esto, me siento solo o me siento sola? ¿No es interesante lo que estamos diciendo? A pesar de tener a alguien al lado nuestro y decimos, me siento solo. Sin embargo, vean lo que el Señor Jesucristo dice. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado. ¿Por qué? Por miedo. Y me dejarán solo. Pero vean las palabras de Cristo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Nosotros tendremos tendencia a abandonarnos el uno al otro. Y podamos sentir entonces sí como que hemos sido abandonados ahí a estar a merced de lo que venga. Pero el Señor estaba diciendo esto y nos quiere decir a cada uno de nosotros, aunque todos me dejen, aunque todos me puedan dejar, mi Padre está conmigo. El único Redentor. ¿Saben? En ese versículo de Isaías 43:1 nos dice allí, yo te redimí. ¿Sabes lo que representa eso para ti y para mí? Yo te redimí. Una de las razones por igual que nos gozamos en Dios es porque nos ha redimido con su gran amor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La redención significa que hemos sido librados de una situación dolorosa. El alma que pecare, esa morirá. La redención de Dios
tiene que ver con esto de que Él puso el pago, Él puso el precio para que nosotros podamos ser librados de aquello que nos condenaba a cada uno de nosotros. Estamos en una situación extremadamente dolorosa y Dios nos libró de eso. ¿Cómo lo sé? Bueno, la historia de Éxodo, en el capítulo 6, del 6 al 8, nos dice a nosotros, Dios dice, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre. Y dice allí, los redimiré con brazo extendido y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Los voy a tomar como pueblo mío, los voy a redimir. La redención soy yo, ¿sabes por qué? Porque empezamos a ver a nosotros que Dios está explicando allí en Éxodo 6 que Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. El Señor les dijo, ustedes son esclavos del pecado, están esclavizados por el pecado. Y sin embargo vemos a nosotros que Dios nos rescata de la esclavitud del pecado mediante el precio que Él puso sobre cada uno de nosotros. Y ¿sabes? Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Ustedes han sido comprados, nosotros hemos sido comprados por precio. Nos libró de nuestra servidumbre. Ahora, ¿cuál fue el precio que Él puso sobre nosotros? Miren, hay algo, lo dije la semana pasada, lo quiero volver a repetir, porque es tan grande el amor de Dios. No hay manera que nosotros podamos entender el amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, la mente tan chiquitita, tan finita, poder entender el amor de nuestro Dios y conocer su poder en lo que es? ¿Sabes por qué? Porque ese precio que Él puso sobre nosotros fue su propia vida, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Saben? Dios lo podría haber hecho de otra manera, pero nuestro problema era espiritual. Y por ser un problema espiritual, como Dios es espíritu, tenía que solucionar las cosas espiritualmente hablando. Por eso dicen, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es cuánto dinero podamos tener, porque no le podemos dar a Dios, que es el creador de todo. Si Dios es dueño de todo, ¿cómo le podemos decir, bueno, te pago esto? Dios puede decir, no, yo tengo, no necesito de eso. Pero Dios, que es grande en su misericordia, en su amor, nos dice que con brazo extendido, con su poder, nos va a libertar. En Éxodo 12 nos dice que la sangre del Cordero sería por señal y que Él vería la sangre y entonces pasaría de largo, pasar por alto. Y es lo que nos dice en el Nuevo Testamento, que iba a pasar por alto nuestros pecados, ¿no es cierto? Jesús dijo después allí cuando estaba por ser entregado, le dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. El nuevo pacto, el antiguo pacto estaba basado en aquellos animalitos, aquellos corderitos que mataban, pero el nuevo pacto estaba en el Cordero eterno, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis que nos lava de todos nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Todo es obra de Dios, no hay intervención del hombre. Todo es obra de Dios, todo empieza y termina por Dios, mis hermanos, no tiene nada que ver con el hombre. Y todo esto es para alabanza de su gloria, porque qué grande que es la gracia de nuestro Dios, qué grande que es su misericordia, que nos dice, para alabanza de la gloria, en una de las cartas allí de Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir la acción favorable o sacrificio agradable en favor de todos nosotros, por medio de su sangre. Ahora, en Isaías 43:11 nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de nuestro Dios no hay salvación. ¿Sabes? Por eso en el Nuevo Testamento se escribe, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente el Cristo Jesús. Y dirán los cristianos, bueno, pero ustedes los cristianos son una mente chiquita, nada más que a través de Cristo, sí, nada más que a través de Cristo. Pablo dijo esto, hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios. ¿Quién es? Jesucristo hombre.